El tema que vamos a trabajar ahora es victimización, maltrato o violencia de hombres o varones. Nuestra emisión es preventiva y educativa, con el objetivo de concientizar sobre los problemas sociales que padece México a través de la reflexión y el análisis bajo un enfoque victimológico. Con su apoyo vamos a crecer. Den like, suscríbanse y escriban sus comentarios. Muchas gracias. Un pueblo educado va a crecer. Soy Rosalía Rodríguez Vega. Bienvenidos a Visión Victimológica. Querido público, querido auditorio, nuevamente es un placer volverlos a ver en esta emisión. Y además compartir experiencias ¿cómo definen ustedes cuando un hombre es victimizado, es maltratado y hasta violentado? ¿Cómo se consideran ustedes en la sociedad o en la comunidad donde viven? ¿Han sido violentados? ¿Son el centro de la agresión de algún tipo de grupo? ¿De su familia? ¿De su comunidad? ¿O de la escuela? ¿O en la parte laboral? ¿Han sido violentados? Susi, te doy la bienvenida a esta emisión. Gracias, Rosy. Victimológica. Es un placer, créeme, Susi, de que nos acompañes, de que nos colabores con tu experiencia como psicóloga. Y bienvenida. Gracias. Gracias, es un placer también para mí. Gracias. Voy a presentarles a nuestra invitada, a nuestra especialista, y les voy a hablar de su semblanza. Ella se llama Susana Caballero Pérez. Tiene la licenciatura y maestría en psicología por la Facultad de los Estudios Superiores de Iztacala, UNAM. Doctorante en coeducación y comunidades en aprendizaje en el Instituto Universitario Puebla Campus Morelia. Desempeñó como perito desde el 2003 a la fecha, trabajando en procuradurías y fiscalías en el Estado de México y Estado de Michoacán. Asimismo, en actividades en el organismo gubernamentales y en las ONGs. Cuenta con varios diplomados. Yo te conté muchos. Tiene muchísimos diplomados, pero bueno, aquí los diplomados están basados en psicoterapia humanística, tanatología, intervención en crisis, psicomitología, hipnosis ericksoniana, a diferentes grupos de poblaciones, género, derechos humanos y diversos temas relacionados con la profesión. Ha sido docente en diferentes niveles básicos hasta posgrado, incluyendo la facilitación en diplomados de atención victimológica, divorcio, estudios de género, terapia familiar, evaluación psicológica en la FES Iztacala. Ha trabajado como subdirectora de área gestión de vinculación en la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México desde el 2008 a la fecha. Actualmente se desempeña como psicóloga clínica y, de manera particular, también el refugio especializado a mujeres, niñas, niños, víctimas del delito de la trata en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias. Qué bonito. Gracias, Rosy. Qué bonito preparación y muchas gracias. Al contrario. Voy a empezar con un zoólogo neerlandés. Él es nacido en La Haya, en Países Bajos, ustedes lo conocen como Holanda. Me gusta mucho hablar de él porque tengo algunos artículos que he leído sobre él en relación con lo que es él se preocupó mucho por estudiar a los animales y más
principalmente la agresión. Entonces él dice esto: por una parte, el hombre es semejante a muchas especies de animales, pero por otra parte, entre los millares de especies que luchan, que luchan, es la única que la pelea es destructora. El hombre es la única especie que asesina masas, el único que no se adapta a la propia sociedad. Yo creo que esto es para mí empezar nuevamente sobre el tema, y quiero que ustedes hacerles este como recordatorio. La victimología es una rama muy grande, es una ciencia muy grande. Y se han dado cuenta ustedes que en los programas que yo estoy dando, o las pláticas o las charlas que hemos tenido con grandes amigas, amigos, especialistas, es porque la victimología está vinculada en todo. Vinculada en la familia, en la economía, en las comunidades, se vincula en la política, se vincula en la salud, se vincula en todo tipo de relaciones humanas. Por eso de una forma estoy tratando de que ustedes vean estas emisiones para que vayan ustedes dándose cuenta que la víctima no nomás es la que está, ¿no?, la que denuncia, sino también la que no denuncia. Y este es un fenómeno social, ¿no?, que es bastante serio y que no es denunciado tan fácilmente. La definición de violencia hacia los varones o los hombres, o viceversa, hombres y varones, que es lo mismo, no la hay. No hay una definición precisa. Yo anduve indagando en la literatura y no, en realidad no. Pero los investigadores vinculan la violencia del hombre a través de la violencia de género, la violencia de pareja, la violencia en el noviazgo, la violencia doméstica, la violencia laboral, la violencia institucional. Y ¿saben cuántas formas inclusive de violencia hay hacia el hombre? Pues primero vamos a empezar con la de género. Después, si quieren, les podemos decir que la violencia sexual, la tortura, la violencia que se da en crímenes de guerra, en crímenes de agresión, en genocidios. Hay otra violencia que también se da o se denomina la polivictimización. La polivictimización es la psicológica, la física, la social, la sexual, la estructural, el abandono, el desamparo. En las grandes masas, ¿no?, cuando matanzas que ha sucedido en las guerras, hay hombres y hombres en número. La violencia que está en los centros penitenciarios, la violencia hacia el hombre cuando entra al sistema militar, cuando es reclutado, o también en el sistema de seguridad pública, el policía, cuando también es reclutado o obligado a hacer otras cosas que no van con él. También este maltrato se ve cuando se tiene que adquirir la cartilla del servicio militar, que es obligado. ¿Por qué es obligado? Pues porque si el hombre no va a la guerra, ¿para qué necesita una cartilla? Pero esto es obligado. Esa cartilla es obligada. La discriminación que inclusive hay legal cuando hay un divorcio. Cómo la mujer, ¿no?, alinea al hombre en su contra, alinea a los hijos en su contra, y aparte, ¿no?, inclusive los violenta contra el padre, y también impide que él sea, ¿no?, que él conviva con
con sus hijos. Y también los homicidios, otra forma también de maltrato, otra forma de violentar, otra forma de victimización, porque las tasas son muy altas entre el homicidio entre feminicidios y homicidios. Y bueno, a mí me gustaría, Susi, ¿tú cómo ves este problema que verdaderamente es serio, ¿no? Legalmente, ¿no? Las consecuencias. No sé, ¿qué nos podrías hablar de tu experiencia como psicóloga clínica, como docente, con todas aquellas instituciones que tú has intervenido, fiscalías, ¿no? Y ahorita en la búsqueda, ¿no? Sí. O en la trata de personas, porque también la trata de personas hay hombres, ¿no? También hay menores, hay adolescentes, Así hay es. hombres también. Entonces, hay adultos mayores, ¿no? Hombres y mujeres, adultos mayores. Entonces, bueno, esto que estás comentando, Rosy, relacionado con pues todo lo que el mundo, como yo lo veo así como plagado, ¿no? Invadido de violencia. Está en todas partes, está en todas las relaciones, ¿no? Digo, todas las relaciones es que porque en las relaciones humanas es donde se forma, donde se genera, donde se mantiene la violencia, ¿sí? Entonces, a mí me parece un tema de ir como desmenuzando en qué aspectos, ahorita que tú estabas hablando de esta situación, es una estructura, vivimos en una estructura social, político, incluso hasta económica, donde se generan todas las condiciones para que como que esté permeable ahí la violencia, esté latente la violencia, ¿sí? Además, le añadimos la situación cultural, ajá, donde hay ideologías machistas, ideologías en contra de grupos vulnerables. Entonces, en estas culturas, en estas ideologías, pues va manteniendo también, ¿no? las acciones relacionadas con la violencia. Desde mi experiencia, que he trabajado como en diferentes fiscalías, y sí tenemos quien acude más a pedir apoyo. Son las mujeres, son los niños, mujeres, son las quienes acuden a pedir el apoyo. En cuanto a lo que es violencia familiar, por ejemplo. En lo que es, porque bueno, los hombres pueden estar pidiendo apoyo cuando hay otro tipo de delitos. Tenemos ahí un código de procedimientos penales enorme, ¿no? Una cantidad de delitos enormes que relacionados con la conducta de nosotros, ¿no? O sea, todas nuestras conductas son punibles, ¿no? Son violentas. Pero digamos, los hombres pueden estar yendo a fiscalías a ver o vivir situaciones de robo, de secuestro, incluso hasta de maltrato, pero es mínimo, ¿no? En este tema que es la violencia hacia los hombres ejercida por las mujeres, es mínimo en el aspecto de que hay una parte importantísima, es de que los hombres hay mucha vergüenza social para poderlo hablar, para poder pedir apoyo. Ajá. Y además, y con todo y esa vergüenza o ese miedo, si lo van a escuchar, si van a entenderlo, si van a comprender o van a creerle. Ajá. Porque tú lo dijiste, ¿no? Se sujeta a muchas violencias institucionales también. Son los vínculos humanos los que van generando las violencias. Y entonces, las personas que tienen un cargo en alguna institución y que puede llegar esos hombres que han vivido violencias, entonces pueden ser juzgados inadecuadamente. Ajá. Por lo tanto, no es mucho, ¿no? La parte que ellos vayan destapando, que vayan abriendo esas situaciones, porque uno es también la vergüenza, el otro es también la falta de apoyo institucional. Fíjate que como especialista, Susi,
Me tocaron casos así. No son muchos, es cierto lo que tú dices, porque hay un estereotipo, hay una estigmatización cultural en el hombre. A mí me tocaron varios y que lloraron también conmigo. Y se notaba el maltrato que ellos tenían porque les impedían ver a sus hijos. La ansiedad y la angustia que tenían, en donde decían, yo estoy cooperando, maestra, yo estoy dando el dinero, pero no puedo ver a mi hijo. Y si yo voy a ver a mi hijo, el niño llora que no se quiere ir conmigo. Y entonces me entra una angustia por decir, ¿saben qué? No me lo llevo. ¿Para qué me llevo si va el niño a sufrir? ¿No? He dejado de ver mis hijos muchos años. Es más, casi no los veo. Y he tenido otros papás en donde son los cooperadores de las terapias, hacen los ejercicios y sacan adelante a su hijo. También he tenido hombres que les toman el pelo, ¿verdad? Que les ponen el cuerno, como se dice, y se quedan con los hijos. Y son los que ellos sacan adelante a los hijos, ¿no? Y actualmente también en las escuelas se ve más los hombres participativos porque son los que llevan a la escuela a los hijos y son los que están en las juntas y reciben la información de la maestra o de los maestros, ¿no? Se ve más la participación y además se ve el hombre más dejado, abandonado. No puedo hablarte de estadísticas, ¿no? Te hablo nada más de lo que yo escucho, de lo que las experiencias me han dado. He visto hombres llorar conmigo, llorar. Y llorar de desesperación y de seguir amando a su pareja. Y que la están aceptando como es ella. Aunque no le dé palos, aunque no reciba lo que ellos quisieran, más atención para ellos. Y podría entonces pasar un hombre de víctima a victimario o viceversa, agresor a víctima. ¿Sí lo ubicas todo eso? Sí, claro. Sí, claro, porque tú lo hablabas en la parte de los penales, por ejemplo. Encontramos en esas instituciones hombres que obviamente están ahí por haber generado y se está viendo si de verdad ellos también están como en un proceso penal, ¿no? De haber realizado una serie de un delito muy fuerte, ¿no? Muchos de ellos es secuestros, maltratos, violencia familiar, ellos ser agresores, pues, ¿no? Por eso están ahí. Pero en todas las historias, una ocasión yo tuve la oportunidad de brindar un taller ahí en el área se llama la ciudad de La Piedad, Michoacán, La Piedad, en el estado de Michoacán, ¿no? Un taller al penal de ahí, donde efectivamente las historias son crudas, son fuertes. Vivieron, todo el personal donde yo estuve dando el taller, vivieron unas situaciones fuertes de violencia en su infancia, con su pareja. Desde ser víctima y aprendemos. Cuando somos víctimas, aprendemos, que es la única manera o la única estrategia de poder salir adelante. Y por lo tanto, pues es el aprendizaje que tenemos. Y desde la temprana edad, pues lo replicamos, ¿no? Se queda como instalado esa parte de accionar, tratando de solucionar los problemas, aplicando la violencia, tratando, aunque ni se resuelven los problemas, ¿no? Y más se complica la vida, ¿sí? Entonces, sí es esa manera en que se va pasando de ser víctima a victimario, viceversa, de ser agresor, de ser generador de violencia, a también recibirlo. ¿Y también las mujeres? ¿Igual? Hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, todos. Porque también hay otra situación, ¿no? La mujer, después de recibir tanto maltrato en la infancia, se puede convertir en victimaria y
matar a su agresor Claro, o odiar al hombre. exactamente. Y ahorita que decías en esta historia que tuviste con de verdad es que yo desde el ámbito tanto clínico como en algunas situaciones de peritajes en cuanto al ámbito de lo civil, mucho se da la credibilidad para la adopción, para la guarda-custodia, para la patria, para luchar o pelear la patria potestad, es la credibilidad casi está al 100% al servicio de las mujeres. Como si ya llevara un estigma, que tú dijiste, es un estigma de que por ser mujer, Sexo débil. sexo débil, indefensa, no violenta, Así ¿no? Eso no, como esos estigmas. Y por ser hombre, pues es lo contrario, ¿no? Sexo fuerte, violento, casi por naturaleza, cuando no es cierto, ¿no? Maltratador, agresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, he conocido desde mi experiencia profesional varios casos donde efectivamente los que más sufren ahí, aparte de los hombres, aparte de las mujeres también, es las generaciones futuras, los niños, las niñas que están viviendo una manera de que es como arrebatado la paternidad, la figura del padre, ¿no? Hablando de este tipo, de esta situación, de cómo el hombre tiene que demostrar demasiado, que de verdad él no es como generador de violencia y que es un buen padre, pero tiene que demostrar y comprobar demasiado. Y casi la mujer no tanto, ¿no? Porque muchas veces se estila o hay como estos estereotipos de que las mujeres no somos violentas, cuando de verdad encontramos bastante violencia, sino todos los indicadores de maltrato infantil ejercido por mujeres también. Fíjate que yo leí hace muchos años un libro sobre cuando el amor es odio, uh-huh, o las mujeres que aman demasiado. Son libros muy buenos de Susana Forward, algo así. Ya tiene años, ¿no? Claro. En donde se habla de verdaderamente cómo es maltratada la mujer, ¿no? Por un hombre. Uh-huh. Y en este, me parece que ella es terapeuta, en este sí, tipo de clínica que ella hace, descubre que ese odio que el hombre tiene hacia la mujer fue generado por una mujer, que es la madre, ¿no? Uh-huh. Fueron niños maltratados por la madre. A mí me deja pensar que la madre es el centro de la educación principal, es la primera figura que se enfrenta el niño o la niña y que es la persona que le va a ayudar a encontrar su identidad y va a ser el centro inclusive del área afectiva y de educación y todo. Claro que también el hombre está porque es el padre, ¿no? Uh-huh. Pero como se daba siempre que es la primera mujer y que la mujer es la que es el primer amor. El primer amor y la parte básica de la familia, es la persona que maltrata al hijo. Uh-huh. Es la que le va a dar toda la enseñanza cultural. Uh-huh. Es la que va quizá a desquitarse por la violencia que el hombre le está propinando a ella. Uh-huh. Y el niño es el que va a crecer en esa forma. Claro. Y entonces podemos decir que la mujer puede ser generadora de hombres violentos y que ellos van a reproducir las mismas, ¿no? Hombres y mujeres violentas, ¿no? A mí me ha tocado en el ámbito laboral jefas extremadamente violentas. A mí también me ha tocado, ¿no? Jefas extremadamente violentas. Entonces la violencia no es una situación de género, ¿no? Y si tú ves las redes sociales, yo veo mujeres muy violentas. Sí. Sí. Y en la política también. Sí.
en la Cámara de Senadores y, ¿no? y diputados, yo veo que ahora la participación es de la mujer y todavía se atreven, ¿no? a insultar, ¿no? a Sí, sí. insultar y insultar verdaderamente a los compañeros, ¿no? Perdón, y este ejemplo que dices es, está muy claro ahí cómo la violencia se aprende. O sea, las mujeres que han aprendido a que ellas también reciban violencia de esa manera y que también han aprendido que es la violencia, el maltratar de esa manera la única forma que pudiera ganar o solucionar el conflicto. No hay como aprendieron eso, por lo tanto lo replican. Entonces tenemos, como tú dices, en todos los ámbitos, mujeres así de maltratadoras o de violentas, aprendiendo esa manera agresiva Y como de generando, ¿no? dominar. Y va, va, Van va generando esa generando. violencia con los hijos y con los demás. Y además, Perdón, y la violencia se esparce, se va multiplicando también, porque cuando tú estás en un lugar donde no había violencia, el lugar donde sea, lugar de trabajo, familia, amigos y demás, pero empieza a haber un conflicto, una parte violenta, a veces nuestros propios recursos, la violencia a veces es así, es tan fuerte que los recursos como que no los nublamos, no los vemos, no sabemos qué hacer y a veces se empieza a accionar como por instantáneamente, automáticamente, de esa manera agresiva, violenta, ¿no? fíjate que también dentro de mi experiencia, como docente, como maestra de primaria en alguna ocasión, tendía a revisar documentos de maltrato infantil. Antes se le decía síndrome del niño golpeado y después se fue estilizando y ahora está el maltrato infantil vinculado con la violencia familiar. Y yo revisaba y revisaba y revisaba estadísticas y créeme que la que siempre ocupaba el primer lugar en maltrato infantil es la madre. Claro que después es padre y se van generando otros familiares, depende de la figura, ¿no? La figura, la primera figura en donde se ve en una familia, ¿no? Que también me llamó la atención. Pero pues ha habido cambios, ¿no? en la estructura familiar, ya tiene que haber más, supuestamente más comunicación, pero es la mujer la que tiene la presión, ¿verdad?, de educar en aquella época. Ahorita ya parece que ya los estilos están cambiando, inclusive la crianza y ¿cómo se llama? La crianza y los tipos de familia ya van cambiando. Yo veo ahora el hombre más comprometido en la casa porque le ayuda a la mujer, le ayuda en los quehaceres de la casa, y eso es muy bueno. Y no está, yo no estoy interpretando que sea malo, no, es bueno. La cooperación familiar Colabora, debe ser actúa. cooperativa, colaboradora, etcétera. Pero sí hay más participación en el hombre. Significa que los estereotipos van cambiando. Pero sigue siendo violentado un hombre. Eso que ni qué. Y en cuestión de lo que ahorita se están dando, que la ley de violencia, no digo ¿cómo se llama esta? Hay una ley que protege a las mujeres, que Ley general de ¿qué? Es de género, Ley ¿no? general de Violencia, contra la violencia de género, ¿no? Ley general ¿Cómo lo ves tú? Ajá. Es que, bueno, por los índices también altos obviamente, de maltrato a las mujeres, se va como generando leyes que la protejan, o sea, las mujeres nos protejan de esta violencia que lamentablemente la hemos visto en aumento, Rosy, sí o no, en aumento y en diferentes formas. Sí, pues por Sí. eso salió lo del feminicidio, ¿no? Entonces, hay esa ley, ¿no? Y tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Bueno, pero también se ha elevado o está incrementándose, lamentablemente, el índice de violencia
en este caso también a los hombres, parejas, de mujer, de una mujer pareja, ¿no? Entonces, esta situación significa que si en algún momento, digamos, no, la estadística está un poquito baja, por así decirlo, eso no significa que no exista, siempre ha existido. La situación es de que cada vez la sociedad, los medios de comunicación, no sé, incluso la sociedad va cambiando, por lo tanto los hombres también pueden estar como argumentando. Yo también he sido maltratado, también he sido violentado. Y aquí también viven casi cosas similares a lo que vive una mujer. Es decir, una mujer que es violentada y que le cuesta mucho trabajo pedir el apoyo institucional, y al ir a las instituciones puede ser victimizada nuevamente, los hombres aún más. O sea, son aún más. Como profesionista, como madre, como tú eres parte de una comunidad, ¿cómo tú ves la violencia que ejerce la mujer hacia el hombre? ¿Cómo se está presentando? ¿Qué tan frecuencia es o no? Porque en realidad sí es cierto, el hombre no acusa, el hombre no señala, el hombre no llega con facilidad a una fiscalía, no te platica, ¿no? Yo lo viví porque daba la terapia individual y participaba el papá conmigo, y entonces es cuando la persona, el paciente, me comunicaba la situación de la familia, ¿no? Cómo era la mujer con él, etcétera, ¿no? Pero tú estás en otra dimensión a la que yo siempre estuve, yo como docente, ¿no? Y como terapeuta. Pero tú. Bueno, yo la violencia la considero terrible. Y la violencia, terrible, terrible. Y a lo mejor, pues igual de terrible, ¿no? Muy, muy terrible la violencia que se ejerza de mujeres a hombres. En particular, he visto pocos casos del ámbito clínico, ¿no? Desde el ámbito clínico, más casos como desde la parte de lo que están peleando la guardia custodia, la patria potestad de los hijos. Porque es doblemente terrible o triplemente terrible, porque aquí las afectaciones siempre van a ser de por vida. Es como si generaran cicatrices de por vida para los hijos, ¿sí? El hecho de no vivir una figura paterna adecuada, una figura incluso materna también adecuada, ¿sí? Porque la violencia se está ejerciendo de la mujer al hombre, pero las consecuencias son para los hijos, en doble consecuencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, va limitando, siempre son como maneras limitantes de actuar, y las consecuencias siempre generan como esas huellas, esas cicatrices, ¿no? Entonces, y bueno, pues el hecho de que alguien, digamos, el hombre yo creo que lo está viviendo como un secreto muy fuerte, porque tampoco lo habla ni con su grupo de ellos, ¿no? Y a lo mejor solamente le puede salir con efectos de alcohol, ¿no? Es cierto, es ¿No? cierto. Entonces, es bastante, todavía hay como más el secreto actualmente de los hombres que de las mujeres, que de por sí la violencia se ha vivido en un secreto. Así es. En un secreto, pero también lo viven muy fuerte el secreto ellos, ¿no? Bueno, pues me voy a dirigir al público en esta ocasión. Este tema lo voy a retomar porque está reconocida la violencia como un problema mundial grave. Ya es una enfermedad grave. Y lo voy a retomar con la base que yo utilizo, es el informe mundial sobre la violencia y la salud. Estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud en el año 2000. En ese año se reconoce a la violencia como una enfermedad y grave. No habla de hombre, no habla de mujer,
no habla de niños ni de niñas, sino habla de un problema y la define. Como no hay una definición propia para el hombre, definir que la violencia es violentada por el hombre, sí hay para la mujer, pero no para el hombre, porque hay violencia contra, ¿cómo se llama? Violencia de género, y sí, ¿no? Especifican a la mujer. Pero en este no lo especifican. Entonces yo les voy a decir mi base científica para hablar de este tema. La violencia es el uso liberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. También me atrevo a decir y hablar sobre las características de la violencia. Primero, que cualquier persona, hombre o mujer, ¿no?, puede ejercer la violencia, porque es una construcción humana, tiene intencionalidad, es decir, cualquier ser humano piensa, planea lastimar a alguien, odiar, vengarse, punto. Tiene una direccional, va dirigida a una persona específica, ¿no? Puede ser hacia el hombre, porque quiero hacerle daño, porque a mí hizo esto, porque me hizo aquello, pero sobre esa persona, o sobre esa mujer, o sobre un niño, o sobre una persona mayor. Ya tiene una dirección, ya eligió a la víctima. Frecuencia, puede ser de unos minutos, en un asalto, en un robo, hasta vivir 40 años con la misma persona. Es un método posible para resolver un conflicto. A veces decimos, voy a insultarte, voy a decirte palabras que te duelan, o 3 nalgaditas y va a estar súper ligerito, ¿no? Y si yo te digo que, ¿no?, que eres el peor de los peores, pues ya lo resolví. Ya no hubo una comunicación, ya no hubo un pensamiento para resolver el problema de otra manera. Otra cosa, es un ejercicio de poder. Alguna vez tú me dijiste que era un ejercicio de poder. Sí es un ejercicio de poder. La violencia es quien tiene, ¿no?, la jerarquía mayor o el que puede en realidad, ¿no?, controlar a la otra persona. Y además obstaculiza el desarrollo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a cargar ese dolor, esa molestia, toda la vida. Mi papá, mi mamá, pues fui huérfano, se murió, quedé huérfano, me hizo esto, me lastimó, me pegó, me gritó por un reloj que me robaron y me maltrataron de tal manera para que yo aprendiera, ¿no?, a no dejarme, etcétera. Entonces, como tú dices, Rosy, obstaculiza el desarrollo personal. Claro. El desarrollo físico, escolar, ¿no?, escolar, familiar, comunitario, social, de países y a nivel mundial. Así es. Claro que sí. Ahora, tiene un objetivo, y no se le olvide al público esto. La violencia tiene un objetivo. Primero, vulnerar al otro, imponer, anular, controlar, reprimir, subordinar, humillar, dominar, intimidar. Una vez que tiene todo esto, ya. Puede ser mujer o puede ser hombre. Puede ser en el medio escolar, puede ser en el medio laboral, puede ser en la comunidad y en otras partes.
Rosy, perdón, fíjate que esto que acabas de decir, estos términos, estos conceptos, me vino, lo voy a relacionar con los animales. A ver. Cuando un animalito vulnera, bueno, los animales no hacen eso, ellos nomás agreden y muestran una autoridad, ¿no? Un poder físico frente al otro animal. Así es. Y cuando pasa eso, la violencia, bueno, perdón, no es violencia. Cuando sucede eso, termina la agresión. Y en la violencia, tú bien lo dijiste, va en frecuencia y en intensidad. Terrible, ¿verdad? Es una conducta. Terrible. Sí, porque cada vez más se va a requerir de todo eso, con la mayoría de las veces, y en intensidad. Así es. Más fuerte, ¿no? Así es. Va evolucionando más, Así es. ¿no? Y entre más fuerte sea el agresor o el perpetrador, ¿no? Puede ser, te estoy diciendo, hombre o mujer. Sí, hasta destruir. Hasta destruir. Totalmente. Y ya que destruye a la víctima, se pasa a otro, ¿no? Sí. O queda satisfecho. O insatisfecho, porque decir, bueno, ya se murió, ya no puedo seguir haciendo más. Pero ¿no? queda la parte de la conducta violenta. Así es, así es. Va a continuar. Ahora, también me vuelvo a dirigir a ustedes. Agresividad y violencia son cosas diferentes. Totalmente. El ejemplo está, lo dijo Nicolás Tivenger, que la agresividad es innata, es parte del ser humano. Lo tenemos en la corteza cerebral, lo tenemos en la parte central que se da, ¿no? Los impulsos ahí lo tenemos para la defensa, hipotálamo, amígdala y hipocampo, ¿no? En donde estas valvulitas, estas partes es donde se están dando las emociones, los impulsos, y es la forma de nosotros inclusive de defendernos hacia el exterior. Y eso es bueno, porque los animales lo tienen. Y es la parte de la naturaleza del individuo en defensa, ¿no? Defensa del medio. Pero la violencia no. La violencia no. Es una construcción humana. Significa comportamiento, actitudes, conducta que se aprenden durante la marcha. Y se incrementa. El niño, la niña aprende de los adultos a ser violentos. De una forma de resolver los problemas. Y bueno, yo quiero decirles que en base a estos conceptos que nos da el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud desde el 2000, me interesa mucho que ustedes vean que se justifica que hagamos más investigaciones, miremos también, estudiemos la violencia del hombre y hacia el hombre para inclusive mejorar las condiciones, equilibrar la situación entre hombre y mujer. La ley sí es buena. Yo no digo que no las leyes fallan. Las leyes no fallan, Rosy. Las leyes no fallan. La ley es ley y se debe aplicar, se debe responsabilizar, ya sea en hombre o mujer, y dar el equilibrio, ¿no? social, ¿no? Y yo creo que esto sí es importante que ustedes lo llevan. Realmente ha sido un placer, Susi, Muchas estar gracias. con nosotros, que me acompañaras. Gracias. Es un tema, pues todavía, Enorme, amplio. un tema que hay que escarbar, hay que estudiar, hay que checar, ¿no? Y ustedes hombres, denuncien. Ustedes hombres, reconozcan que hay cosas que no pueden, ¿no? salvar, no pueden, pero sí se puede realmente pedir ayuda, porque todos somos seres humanos y tenemos que sentirnos apoyados por otro tipo de
¿no? Por otro tipo de personas, y la ley es la ley y hay que ajustarse a ella. Y muchas gracias, fue un placer estar con ustedes en esta emisión y esperemos en otras más. Hasta luego. Gracias, Susi. Gracias a ti, Rosy.